majestuosa voz. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Noche de miércoles, noche también de reflexión bíblica. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos bien contentos aquí, pues presentando este tema, la continuación de lo que quedamos de la transmisión anterior con respecto a la iglesia, ¿no? Sí, un tema importante porque pertenecemos a ella, pero a veces no tenemos tan claro qué es realmente la iglesia, cuál es la función de la iglesia, varios elementos de qué es la iglesia, propósitos, ¿no? Alcance, tantas cosas que hay que ver acerca de este diseño que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo y que tuvo vida en algún momento preciso de la historia, ¿no? Lo que hace el Señor. Pero, ¿qué te parece si comenzamos orando? Claro que sí. Pues le invitamos también a que usted ahí en casa o donde usted se encuentre, también se ponga en las manos del Señor para que podamos nosotros ir recibiendo este tema con las bases en la escritura que vamos a ir poniendo para que seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar agradecemos este diseño tuyo que es la iglesia. Rogamos que nos instruyas a través de tu palabra con respecto a este plan, a este diseño tan especial que hiciste llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, y pues queremos ponernos en tus manos. Ahorita los que estamos presentes, tanto en la emisión como los que están recibiendo esta transmisión, como los que han de conectarse posteriormente a este programa. Gracias, Señor y Dios, porque tú nos acompañas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿por dónde empezamos, querido César? Pues empezamos, ¿qué te parece si tantito retomando lo que vimos la semana pasada? En la transmisión pasada, lo que estábamos comentando es que nace en el corazón de Dios el formar un pueblo. No decíamos nosotros que la iglesia no es el edificio, el lugar de la reunión, sino la gente a la que Dios ha llamado con un propósito, e incluso tomamos la cita donde nos decía la escritura que para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento Dios le dice a Abraham que en su descendencia iba a bendecir a las naciones, Éxodo 12, pero que iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, una bendición que se iba a extender a todo el mundo. Pero en la descendencia de Abraham, la primera parte de esta herencia que Dios establece, donde establece su palabra, es con el pueblo de Israel. Pero Israel no es este plan que Dios tenía preparado desde antes. Porque si Israel es un pueblo de Dios, escogido por Dios, tiene también el propósito de Dios que fue cumplido directamente por el mismo Señor. La iglesia no es como un segundo Israel, porque la iglesia no la conforman gente de un grupo étnico, ni tampoco de una época determinada, sino de diferentes pueblos, naciones, razas y lenguas, ¿no? Que esa es parte de lo que estábamos diciendo, que es este grupo de personas. Y creo que nos faltó ver algunas cosas, Alex, también, con respecto a qué es la iglesia. Y creo que cuando nosotros vamos leyendo en las Escrituras lo que la Biblia nos dice que es la iglesia, también eso le da su función o su propósito. Sí, efectivamente, entre otras cosas, la palabra menciona que es su cuerpo, ¿no? En otras dice que es su novia, ¿no? Y utiliza diferentes figuras para referirse a la iglesia, pero en todas se hace mención a que es parte del cuerpo de Dios, de Jesucristo, que es parte de su cuerpo, que es una extensión de él, que no es algo separado, que no es que estén nada más juntitos o que tengan una cercanía, sino es parte de sí mismo, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos hace ver que él nos añade a su cuerpo como una parte integral de sí. Y Pablo lo tiene que explicar como diciendo, bueno, en un cuerpo hay el sentido de la vista a través de los ojos físicos, los globos oculares, que hay un sentido del auditivo que es a través de los oídos, las manos, los pies. Y dice, bueno, pero todo esto está integrado en Cristo, ¿no? Aunque somos muchos miembros y con diferentes funciones, formamos parte de un solo cuerpo que es Jesucristo. Fíjate que, y esta idea de una integración con Cristo
de una fusión, por así decirlo, incluso con Cristo. También la dice Pablo, nada más lo menciona y no lo detalla, no lo explica muy bien en Efesios, es Efesios 5, cuando está hablando de la relación entre el marido y la mujer, que tiene que ver con la relación entre Cristo y la iglesia. Y al final dice Pablo, ¿no? Grande es este misterio, acerca de, porque dicen, y estoy hablando de Cristo y la iglesia, y dice, y grande es este misterio, pero ya no lo detalla minuciosamente Pablo, ¿no? Sí, y de hecho utiliza las funciones del varón y las funciones de la mujer dentro del matrimonio, pero cuando habla de todo esto, dice, bueno, pero yo estoy hablando de la iglesia, porque de hecho en una parte dice el varón respecto de su esposa que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, pero también más arriba dice que ama a su esposa de la manera en como Cristo la amó, dándose a sí mismo por ella, ¿no? Entonces Sí. está haciendo esa comparación. Deja, lo encuentro aquí rápidamente y ahorita lo leo, creo que es 5:27. Y ahorita lo vemos, Efesios 5, no sé qué escribí por acá, pero sí justamente habla de este misterio, ¿no? Que es la unión de la iglesia. 5:25, por ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y dice en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, haciendo referencia a aquello del Génesis, y que también el Señor Jesucristo lo menciona. Dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio donde se fusionan en una sola carne, que a veces no podemos explicar con claridad qué significa que se unen en un solo cuerpo. Y dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, un solo cuerpo. Exacto, es lo que tú decías, es esa integración real, no imaginaria, no ficticia, esa unión real entre el creyente y Jesucristo. No son dos juntos, sino una unidad. Es uno solo. Y eso es algo que tiene que ayudarnos a ir vislumbrando qué somos y eso para qué es, ¿no? ¿Qué función se tiene que desempeñar si somos uno con Cristo? Y de ahí yo creo que se van a derivar varias cosas que cuando leamos lo que Jesucristo dice de su misma iglesia, vamos a encontrarle sentido, ¿no? Sí, de hecho, entre lo que estábamos leyendo en Efesios dice que para santificarla, ¿no? Se une, en este caso, el creyente a Jesucristo para ser santificado, así como el esposo y la esposa se la presenta a sí misma santa y sin mancha, porque la ha santificado antes, ¿no? Y por eso dice, yo me estoy refiriendo en este sentido a la iglesia, aunque sí utiliza al matrimonio para hacer la comparación y que se cumplen funciones y responsabilidades, por decirlo así, similares, pero dice, pero yo de todo esto que les estoy explicando me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. Y específicamente, no es una relación entre un hombre y una mujer, como un hombre y una mujer común y corriente, como se da en los matrimonios, donde siempre hay ciertas diferencias, donde hay disgustos, donde hay momentos como grises, donde hay situaciones complicadas, sino en una relación realmente ideal, quizá semejante a cuando la pareja está comprometida, completamente convencida de que se quieren unir en matrimonio, cuando están en el enamoramiento, ¿no? Dice que Cristo se entregó a sí mismo, se sacrificó por la misma iglesia para presentarse a sí mismo, una iglesia limpia, pura y sin mancha, una novia que esté presentada, pero perfecta para un novio perfecto, que en este caso es Cristo. Y es una de las otras figuras que vemos que la misma Biblia nos señala de qué es la iglesia, la novia de Cristo, la futura esposa de Cristo. Eso lo vemos ahí mismo en Efesios, como acabamos de mencionar esta figura, pero también lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo nada más quiero añadir esto, lo dice el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios.
Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿no? Ese sacrificio que purifica a cada creyente. Pero también me gusta mucho como dice en 1 Corintios 6, cuando dice, o no sabéis, desde el 16, 1 Corintios 6, 16 y 17, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y vuelve a hacer referencia a esa unidad, pero en este caso es para santificación. Y como que pone los dos extremos, ¿no? El que se une con una ramera, pues un cuerpo se hace con ella, ¿no? Carnalmente hablando y en una pasión carnal. Dice, no, pero el que se une a Jesucristo, un espíritu se hace con él. Fíjate que específicamente está hablando de un individuo y en Efesios 5, cómo Cristo es el que no sé exactamente qué palabra utilizar, que somos de una persona por su espíritu para sí y de todos en comunidad para sí mismo. O sea, es una relación individual, pero también una activa con Cristo. Sí, fíjate que el versículo 15 es fuerte en el sentido de reflexionar sobre, Él nos santifica, pero la necesidad de estar en santidad unidos a ese cuerpo. En el versículo 15 de este capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera y viene es un cuerpo con ella y el que se une al Señor, un espíritu es con él? Pues dice, ya que eres parte de Cristo, no quitas esos miembros para otra vez volverlos a unir dentro de un pecado sexual, sino que ya están unidos a Cristo para seguir siendo santificados y permanecer en santidad, no para que los vuelvas a quitar para unirlos a algo que es incorrecto. Sí, sí, la amonestación a que si le pertenecemos a Cristo, si estamos fusionados con Cristo, si la iglesia es de Cristo, ahí tenemos algo que nos puede fortalecer en un sentido, pero también en otro, prender las luces para que estemos nosotros alerta de qué terreno estamos pisando, y me estoy refiriendo a que si nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo está en nosotros, como comúnmente lo decimos, tienes a Cristo, Cristo está en ti, tú has aceptado a Cristo, has recibido a Cristo. Si tú perteneces a Cristo, puedes tener la completa seguridad de que Cristo no va a dejar la obra a la mitad. Cristo va a llevar la obra primero de redención, luego de justificación y después de santificación, o sea, este proceso de empezar a apartarte del pecado, y luego de glorificación cuando seamos completamente a la imagen de Cristo ya sin el pecado. Entonces, la obra que comenzó Cristo en nosotros no se va a quedar inconclusa, y eso debe de traer un gran alivio a nosotros los creyentes y a la iglesia, porque a final de cuentas se va a cumplir la palabra. La novia que se le presenta al Señor Jesucristo es a la que se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, la cual son las acciones justas de los santos. Ahora, ¿por qué el santo puede obrar justamente? No por voluntad propia, no por acción propia, no por deseo propio, no por fuerzas personales, sino por la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, que mora en la iglesia. Entonces, por eso tenemos dos noticias. La buena es que pertenecemos a Cristo, pero la que tenemos que ponernos a reflexionar es tener sumo respeto por a quién le pertenecemos, ¿no? Exacto, y que formamos parte de él. O sea, porque a veces pertenece a decir, bueno, este libro es mío, ¿no? Me pertenece. Pero aquí estamos hablando más que eso, estamos hablando de no, estás integrado al cuerpo de Cristo. Sí. Eres tan de su propiedad que eres parte de él, como lo dice 1 Corintios 12, 27, ¿no? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Pues porque somos creyentes individuales, pero somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y no es como que una figura retórica, es un hecho real, que somos integrados al cuerpo de Cristo.
Sí, y por eso también Pablo en otras ocasiones le llama a la iglesia y le dice, no contristes al Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. O sea, si ya tienes la oportunidad de haber sido hecho libre del pecado, o sea, huye del pecado y aférrate al Espíritu a través de la palabra, a través de una devoción al Señor. O sea, si ya pudiste haber, o si ya fuiste liberto del pecado, entonces mantente esclavo de Cristo, lo dice en otra ocasión. Entonces, ¿cuál es el llamado que tenemos por ser miembros del cuerpo de Cristo? Uno, gozo, alegría, esperanza, fe en aquello que el Señor va a hacer en toda la iglesia, pero también compromiso con ese cuerpo por la alta designación de haber sido integrado al mismo Señor Jesucristo a través de ese mismo Espíritu, como lo decíamos la semana pasada, que quien nos va guiando hacia donde debemos ir es el mismo Espíritu Santo, y hacia donde nos guía es hacia Cristo, ¿no? Exactamente. Y de hecho también por eso se entiende por qué todos los miembros de ese cuerpo tenemos que tener en ese temor de Dios perfeccionar la santidad. ¿Por qué? Porque así como dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, y nos pasa, ¿no? Que cuando nos machucamos un dedo, nos duele a veces hasta el codo, una parte mayor, o si tenemos una infección nos sentimos mal en todo el cuerpo. Dice que si un miembro se duele, todos se duelen con él, si uno se goza con él, pero también si un miembro o varios miembros permanecen o persisten en el pecado, contaminan al resto del cuerpo, ¿no? O sea, de ahí también otra vez la seriedad de que cada parte del cuerpo, cada miembro en particular, pues caminemos en ese temor de Dios y en esa santidad, porque finalmente somos parte integral de ese cuerpo. Yo creo que podría ser esta entonces una exhortación a ejercer la libertad que tenemos en Cristo de correr hacia Él. O sea, si ya tenemos nosotros la libertad, la capacidad, la conciencia y la voluntad de poder ir hacia Cristo, ya nada más el punto es, péleate con tu propia carne, vence tu carne y dale rienda al Espíritu, ¿no? Que ha sido puesto en ti. ¿De qué manera? Pues únicamente va a ser tomado de Jesús, porque lejos de Él no podremos hacer absolutamente nada. Eso fue lo que Él nos dijo cuando hizo la imagen de que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Lejos de mí no pueden hacer absolutamente nada. Tenemos otra imagen, lo que decíamos hace un momento, propiedad de Cristo, Hechos 20:28, dice, por tanto, está hablando Pablo, ya al final del libro de los Hechos casi, miren por ustedes y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo se les ha puesto por obispos, es decir, por episcopos, que quiere decir supervisores, para apacentar a la iglesia del Señor. Eso se le está diciendo a dirigentes de la iglesia. Dice, se les ha puesto a ustedes por supervisores para pastorear, aquí obispos, pastores de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, creo que aquí parte de lo que nos está diciendo también el apóstol es que en la misma iglesia, en el mismo cuerpo, también es un cuerpo organizado. No es un cuerpo en desorden, no es un cuerpo donde en la misma imagen del cuerpo, ¿no? De lo que nos está hablando en Corintios 12, que el ojo, la mano, el pie, ninguno es más que el otro, todos son parte del mismo cuerpo, todos tienen las mismas funciones, unos quizás reciben más honra y otros reciben menos honra porque ya la tienen, y otros reciben más honra porque no la tenían, para que todo sea parejo. Y entonces dentro de ese orden hay unas personas que son los que deben de mirar por sí mismos y por el rebaño, parte también de la iglesia, entonces es visto como un rebaño. Dice que este rebaño que en el Espíritu Santo el Señor ha puesto a algunos como obispos, como pastores, que es la misma función, para observar, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual es de Él, porque Él la ganó con su sangre. Pareciera a lo mejor algo muy, no muy relevante decir que la iglesia es de Él, pero creo que con mucha frecuencia tenemos que recordar que es de Él, ¿no? Porque a veces podemos caer en la tentación, en el error, en la soberbia de pensar que la iglesia, porque hay alguien que la está liderando, es de él o de ella, ¿no?
Y realmente la iglesia todo el tiempo, sin importar la función que tengas o el ministerio que tengas, o si eres parte del consejo de ancianos o ministerial de una iglesia, pues siempre recordar que la iglesia es de Jesucristo, ¿no? No es de un movimiento eclesial o de un grupo de personas o de una persona, sino la iglesia le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo, porque tú lo acabas de leer en la Escritura, Él la compró con su sangre, ¿no? Y a veces así como que hasta le ponemos el título de, es que nuestra iglesia fulana de tal, es que el pastor fulano de tal, es que el profeta fulano de tal, es que el apóstol fulano de tal, como dando a entender que tienen una preeminencia sobre la iglesia, cuando el único preeminente en la iglesia es Jesucristo. Sí, y si hay funciones, no depende de las capacidades per se de la gente, sino más bien del don que Dios haya puesto en cada uno para nutrir a toda la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, si alguien tiene más dones o más talentos que hayan sido dados por el Señor, o sea, en la misma idea, son de Cristo, son del Señor, a Él le pertenecen. Entonces están a su servicio y todos los demás somos siervos inútiles, que si en algo podemos hacer es únicamente para la gloria del Señor. Y es muy importante lo que acabas de mencionar para que nosotros como iglesia no entendamos mal justamente de que el conjunto de personas y lo que estas personas generan, que incluso a veces puede ser popularidad, incluso puede ser fama, incluso puede ser riquezas, porque hay lugares muy suntuosos, incluso con mármol, oro y cosas así impresionantes, y justamente nosotros mismos a veces le atribuimos todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese resultado a personas, a miembros, a grupos, y esto es totalmente equivocado. La iglesia es del Señor. Y no solamente estamos hablando de las cuestiones materiales, principalmente de las almas, porque también hay gente que se puede sentir dueño de esas almas, ¿no? Exactamente. Y dentro de todo esto también, obviamente, cabe también la aclaración dentro de todo este tipo de cosas, es que el Señor puede repartir dones o darle alguna función a diferentes personas, y a veces nosotros sobreexaltamos o sobrevaloramos ciertas funciones o ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, pero ahí también nos equivocamos, ¿no? Porque pues la iglesia, algo fundamental de la iglesia es glorificar a Dios, no glorificar a personas, ¿no? Y a veces ponemos mucho los ojos en una persona a la cual Dios le dio algún tipo de don o algún tipo de función y la elevamos de más, cuando perdemos de vista que todos, sin excepción, somos simples instrumentos que Dios utiliza como Él quiere, pero que la iglesia debe entender que una de las cosas fundamentales de la misma iglesia es que todo glorifique al Señor. Yo creo que también esta es otra invitación a los que se están conectando, que también somos parte de la iglesia, nosotros también, que tengamos cuidado de cómo tratamos a las personas que están en autoridad dentro de la iglesia, porque hay autoridades en la iglesia. Que nosotros mismos no propiciemos que el corazón de nuestros hermanos se envanezcan por la manera en que nosotros los tratamos o los llevamos, porque eso sería desastroso para su corazón. Ningún hombre está libre de pecado. Todos tenemos en esta naturaleza humana pecaminosa, hasta que no sea redimido nuestro cuerpo, hasta que no sea glorificado nuestro cuerpo, seguimos siendo susceptibles al pecado. ¿Cuántos pueden aguantar un trancazo así de alabanza? Si a veces lo que el hombre necesita es ser reconocido. Por eso es tan popular todas estas enseñanzas acerca de que tú eres lo máximo. Es que lo que te hace falta es que te ames más a ti mismo. Es más, incluso, y aquí, antes de que se nos vaya rapidísimo el tiempo, quiero hacer una rápida acotación. El Señor nos dice que hay 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y mucha gente dice, bueno, pues es que en amar al prójimo hay otro mandamiento implícito, que es amarte a ti mismo. Entonces, primero amate a ti mismo para que después puedas amar al prójimo. O sea, no, la palabra dice hay 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo, no hay un tercer mandamiento. Son 2, amar a Dios y amar al prójimo, y la misma escritura está
guiándote a decirte, porque tú ya te amas y te amas mucho. El problema es que te amas demasiado y tienes que amar a los demás tanto como te amas tú. No que de repente te hace falta más amor personal, te hace falta subirte la autoestima para que te compartes como una persona buena y bondadosa. O sea, no. Entonces, nada más en este sentido era este mandamiento, porque como nosotros tenemos problemas con la autoestima, de que se nos eleva muy rápido, la iglesia, al momento en que levanta a las personas con sus palabras, les está poniendo tropiezo. Está poniendo lazo delante de ellos. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles, ¿no? Ni Todos. tú ni yo podremos decir, no, yo ya estoy a nivel que por más que me alaben y me digan que, uy, que bárbaro y que guau, no, ya a mí ya no me hace nada. No, al contrario, ¿no? O sea, eso siempre va a ser como que te empieza a hacer trastabillar. Por eso dice Proverbios que la lisonja pone el lazo al que se la dices, ¿no? Porque somos susceptibles de justamente esa situación, ¿no? Por eso, y aparte, si también somos enfocados, la palabra nos habla sobre todo de sujetarnos a la autoridad, no de exaltar a la autoridad. No nos dice, sujétate a la autoridad, ¿no? Respeten a sus pastores, y pues hay que respetarlos. Honrarles. Pero no dice, alaba a tus pastores, a tus profetas, a tus apóstoles, a tus profesores. No dice que los alabes ni que los exaltes, dice, sujétate, respétalos, y la honra incluye ese respeto, ¿no? Pero no dice alabar o exaltar a una persona, nada más dice, sujétate, respétalos, hónralos. E incluso obedécelos también. Obedéceles, ¿no? Porque ellos van a dar cuentas de ti. Entonces, sí incluye un compromiso mutuo, pero mucho cuidado porque sí también podemos hacer tropezar a estos hermanos, como bien lo mencionas, ¿no? Sí. Hay otra más que se me hace fundamental, si es que nos alcanza el tiempo en 2 minutitos, que se me hace una cita que es también fundamental para la iglesia, que es casa de Dios. Primera de Timoteo 3, 15-16 dice, para que si tardo, este es diciéndole el apóstol Pablo al joven Timoteo, apóstol de Jesucristo, Pablo, hablándole a un joven pastor que está siendo enviado a una misión, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, donde Dios habita, ¿no? Claro. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que de eso ya hablaremos en otra ocasión. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí nos va a empezar a introducir para que después podamos ver esta implicación tan importante que tiene que ver con como casa de Dios, que es una columna y baluarte de la verdad. Casa incluso podría verse como este tipo de construcciones que hacían para el culto, podría ser hasta incluso una imagen. Había unos templos gigantescos que construían los griegos, y como estaban, por ejemplo, en Éfeso, que estaba el templo de la diosa Artemisa, que era un templo magnífico, con muchas columnas. Entonces esa podría ser hasta incluso la imagen que tenía Pablo para decirle, mira, ellos toman esa como casa, pero la iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, del único Dios verdadero, donde Dios habita, no donde ellos creen que habita, sino donde verdaderamente nuestro Dios habita, y ahí está estas columnas que soportan y que defienden la verdad. Dice más adelante, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Todo esto tiene que ver con la implicación acerca de que sea casa de Dios. Así es. Y yo nomás lo único que añadiría rápidamente es lo que dice Deuteronomio 12:4, ¿no? Cuando se habla del santuario único, cuando antes ofrecían holocaustos y ofrendas en diferentes lados, abajo de un árbol, sobre un monte, etcétera, etcétera, hasta que se establece un lugar único, dice en Deuteronomio 12:4, no haréis así al Señor tu Dios, sino que en el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Pues donde Dios pone su nombre, es como decir, donde tú veas una evidencia de que Dios está hablando, se está manifestando, está haciendo algo, es el lugar donde Dios ha decidido poner su nombre, y a ese lugar, es el que hay que tener como casa de Dios. Y creo que es importante también para, ¿qué implicación puede tener esto? Que el Señor Jesucristo, cuando le dice a la samaritana que los samaritanos adoran lo que no conocen, pero ellos sí adoran lo que conocen, y por eso están adorando en Jerusalén, porque están hablando de un punto geográfico, ¿no?
¿O es en Samaria o es en Jerusalén?, le pregunta la samaritana. Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, refiriéndose a esta casa de Dios que es la iglesia, que no importa dónde se reúnan, porque incluso Pablo habla de gente que se reúne como iglesia en casas. Así es. Y le mandamos saludos a la casa de fulanita, que está, a la iglesia que está en la casa de fulanita, y hay diferentes menciones a casas que servían como lugares de reunión donde la iglesia habita, adora y expresa su relación al Señor. Entonces, si usted ve que en algún centro de convenciones, en un salón de fiestas, en una casa, en un patio, en un parque, se reúne la gente, lo que tú estás diciendo, y en ese lugar se predica el evangelio y se adora al Dios vivo, ahí está la iglesia. Así es. Pues ahí está algo más acerca de la iglesia. Seguiremos abundando en este tema porque creo que es importante que si formamos parte de ella entendamos realmente qué es, cuál es su función, su alcance, su manifestación para los creyentes y para el mundo. Pero le invitamos a seguir viendo estas reflexiones de miércoles para continuar con este tema. ¿Algo más que añadir, César? No, nada más despedirnos de nuestros hermanos, esperando que pasen ustedes una excelente noche y quédese con el tema, reflexiónelo, revise su Biblia, vaya leyendo los pasajes y que el Señor le siga hablando a través de la semana. Que el Señor le bendiga. Hasta luego. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Se escucha el sonido